If you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. Those with good eyes, with bad eyes. We didn't want to bring, it's very windy out here. We didn't want to bring out the big charts because it had no chance of standing. Fortunately, we came armed with a little smaller chart. So it's 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be, because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. You know, you think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. Donald Trump desata el caos comercial. Con una furia arancelaria sin precedentes, el presidente apunta directamente a Europa con la amenaza demoledora de un nuevo 50% de impuesto a sus productos. Trump no busca un acuerdo rápido o amigable. Quiere reindustrializar América a costa de todos. El nuevo capítulo de esta ofensiva comercial de Donald Trump tiene un filo particularmente agudo con la Unión Europea, uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos y del gigante tecnológico estadounidense Apple. Acusaciones, amenazas y masivas implicaciones financieras conforman una saga de tácticas arriesgadas que han tensado las relaciones internacionales hasta puntos críticos con consecuencias impredecibles. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cuáles son las verdaderas motivaciones detrás de estas tácticas agresivas de Trump? En este video desentrañaremos las complejidades de la ofensiva comercial de Trump, basándonos en una gran cantidad de informes y testimonios directos desde el corazón de la tormenta. Prepárense para desentrañar los secretos de este tema de alto riesgo. Suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse ni un solo detalle. La salva inicial, la amenaza arancelaria a la Unión Europea. La más reciente y significativa escalada en la agenda comercial de Trump colocó a la Unión Europea en el centro de la diana. La amenaza fue inequívoca. Un potencial nuevo arancel del 50% sobre todos los productos europeos. Esto no fue una sutil maniobra diplomática, fue una bomba lanzada en plenas negociaciones. El propio Trump marcó la pauta declarando: "Es hora de que juguemos de la forma en que yo sé jugar". Esta afirmación llegó justo con el anuncio de los posibles aranceles del 50%, dejando claro que no buscaba necesariamente un acuerdo rápido o amigable con el bloque europeo. El presidente de Estados Unidos insistió en que el déficit comercial era una de las causas fundamentales de esta medida drástica que inicialmente estaba programada para entrar en vigor el 1 de junio. La guerra comercial, lejos de haber terminado, estaba entrando en una nueva fase, visiblemente más agresiva. La declaración de Trump fue contundente. Las negociaciones no van a ninguna parte. Nos han tratado muy mal durante años. La UE fue creada para perjudicar a Estados Unidos y aprovecharse de nosotros. Y eso es lo que han hecho. Ya es hora de que juguemos como yo sé jugar, declaró Trump. La reacción de Bruselas, entre la firmeza y el diálogo. ¿Cómo respondió la Unión Europea a este guante financiero arrojado por Washington? Bruselas no tardó en reaccionar contra lo que percibió como tácticas de intimidación. El mensaje fue claro y directo, articulado por el comisario de Comercio Maroš Šefčovič tras una conversación con sus homólogos estadounidenses. El comercio debe guiarse por el respeto mutuo y no las amenazas. Advirtieron que, si se imponían nuevos aranceles, la Unión Europea no dudaría en responder con sus propias medidas. Este sentir fue amplificado por la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, afirmando categóricamente que la UE no consentiría este chantaje y que Europa no se va a arrugar. Europa no permitiría que se impongan condiciones contrarias a los intereses de las empresas y de la sociedad europea. Si el conflicto escalaba con medidas unilaterales, la UE debía estar preparada para reaccionar.
A pesar de la dura retórica proveniente de Washington, la UE inicialmente mantuvo su postura de querer negociar de buena fe para encontrar una resolución y enterrar el hacha de guerra, incluso después de la amenaza de Trump del arancel del 50%. El historial arancelario de Trump, un patrón de presión. Para entender la magnitud de esta nueva amenaza a Europa, es crucial observar el historial de Donald Trump en materia de aranceles. Su presidencia estuvo marcada por una aproximación disruptiva al comercio internacional. De hecho, Trump tardó apenas un día desde su toma de posesión en anunciar los primeros aranceles dirigidos a Canadá y México. Con China la estrategia fue escalonada y agresiva. Los aranceles comenzaron en un 10% y fueron aumentando progresivamente hasta alcanzar un asombroso 145% para después ser ajustado a un 30% durante un periodo de 90 días. El pasado 2 de abril, en lo que se denominó el Día de la Liberación, el presidente estadounidense anunció la imposición de aranceles del 20% para todos los productos procedentes de la Unión Europea, aunque días después Trump decidió suspender la implementación del gravamen durante 90 días, dejando en vigor una tarifa universal del 10%. Asimismo, Estados Unidos decidió fijar un arancel del 25% sobre las importaciones de coches y piezas de automóvil con origen de la UE. Estados Unidos ha mantenido históricamente un déficit comercial con la Unión Europea que alcanzó su punto máximo el año pasado con casi 236.000 millones de dólares en números rojos, según datos del Departamento de Comercio estadounidense. Sin embargo, muchos expertos y analistas creen que los objetivos de Trump van mucho más allá de simplemente equilibrar la balanza comercial. Se percibe una estrategia más amplia. Busca que el mundo financie la reindustrialización de Estados Unidos para recuperar la hegemonía industrial estadounidense a costa, potencialmente, de una desindustrialización en otras partes del mundo. Cuando se le preguntó directamente qué esperaban lograr con un arancel del 50%, Trump fue explícito. Creo que lo que harán será enviar a sus compañías a Estados Unidos y construir fábricas. Y si construyen sus fábricas aquí, entonces no habrá aranceles. Las amenazas de una guerra comercial a gran escala con Europa no tardaron en sentirse en los mercados financieros globales. Tan pronto como Trump volvió a poner los aranceles sobre la mesa, decidió que aplicaría un fuerte impuesto a las exportaciones europeas en poco más de una semana y advirtiendo a Apple sobre aranceles a sus iPhones fabricados en el extranjero. Las acciones se desplomaron y los riesgos para la economía mundial se reavivaron. Los mercados estadounidenses abrieron con fuertes descensos el día del anuncio. El índice S&P 500 cayó más de un 1% al iniciarse las operaciones, aunque terminó el día con una caída algo menor, inferior al 1%. Las acciones de Apple, una de las empresas más valiosas del mundo y directamente señalada por Trump, cayeron alrededor de un 3%. Esta no era la primera vez que Apple sentía el impacto de las políticas comerciales de Trump. Apple perdió la asombrosa cifra de 770.000 millones de dólares de valor de mercado. En Europa, el impacto fue severo en el sector automotriz. Las acciones de Stellantis y Mercedes-Benz cayeron alrededor de un 4,5%. Las de Volkswagen y Porsche no se quedaron atrás, bajando más de un 3%. Voces de alerta. Economistas advierten de graves consecuencias. Austan Goolsbee, presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, fue particularmente directo en sus advertencias. En declaraciones a CNBC, calificó los impuestos a la importación propuestos como realmente aterradores para la cadena de suministro. Advirtió que estos aranceles planteaban un riesgo tangible de precios más altos para los consumidores y un menor crecimiento económico para el país. Esta incertidumbre, alimentada por anuncios de políticas erráticas, había dificultado enormemente que las empresas siguieran invirtiendo y planificando a futuro. Negociaciones en punto muerto, un diálogo de sordos. A pesar de la retórica y las amenazas, las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea continúan.
Al menos en teoría. El propio Trump, en un mensaje en su red Truth Social, declaró que las conversaciones con la Unión Europea no van a ninguna parte, y fue entonces cuando recomendó el arancel del 50% sobre las importaciones europeas a partir del 1 de junio. Desde la perspectiva europea, una preocupación recurrente era la falta de una idea clara de lo que querían sus contrapartes estadounidenses o incluso de quien tenía realmente el poder de decisión dentro del gobierno de Trump. Una primera carta desde Estados Unidos sirvió para sentar los principios de la negociación, interpretada en la UE como una señal de voluntad firme de llegar a un acuerdo. Sin embargo, las acciones y declaraciones posteriores de Trump contradecían esta percepción inicial, llevando las conversaciones a un aparente callejón sin salida. Ante la creciente presión y la amenaza inminente de aranceles masivos, la Unión Europea puso sobre la mesa una serie de ofertas concretas en un intento de aplacar a Trump y ofreció reducir a cero los aranceles sobre los productos industriales siempre y cuando Estados Unidos hiciera lo mismo. También se comprometió a aumentar las compras de energía estadounidense en un movimiento destinado a abordar directamente una de las principales preocupantes de Trump: el déficit comercial. La contraoferta europea incluía un compromiso de incrementar las importaciones en otros sectores estratégicos y se planteó el desarrollo de la cooperación en redes móviles 5G y 6G, un área tecnológica de vital importancia y competencia global. Otra propuesta fue una mayor colaboración en sectores como el acero y el aluminio, los semiconductores, el sector farmacéutico y automóviles. La propuesta del 0 por 0 arancel se extendía también a los coches, un punto especialmente sensible para la industria europea. Apple en el ojo del huracán, hecho en Estados Unidos o aranceles. La ofensiva comercial de Trump no se limitó a bloques económicos, también apuntó directamente a una de las joyas de la corona corporativa estadounidense: Apple. En una publicación en redes sociales, el presidente atacó a Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, quien había visitado a Trump en la Casa Blanca apenas la semana anterior. El mensaje de Trump fue contundente: los iPhones vendidos en Estados Unidos deberían fabricarse y construirse en Estados Unidos, no en India ni en ningún otro lugar. La amenaza concreta fue la imposición de aranceles del 25% a los iPhones si Apple no trasladaba su producción a suelo estadounidense. Este arancel del 25% podría no limitarse solo a Apple, sino extenderse a Samsung o cualquier otra empresa de celulares que fabricara sus productos fuera de Estados Unidos, argumentando que en estos aranceles podrían empezar a finales de junio. La realidad de la producción de Apple es increíblemente compleja. En China, Apple y sus proveedores de componentes se agrupan en torno a plantas de ensamblaje gigantescas. Se trata de una infraestructura logística interconectada, construida a lo largo de años, que sería extraordinariamente difícil, si no imposible, de replicar rápidamente en Estados Unidos. Los AirPods y los Apple Watch se ensamblan en Vietnam y algunas iMacs se fabrican en Irlanda, aunque muchos componentes provienen de China. Apple ha prometido gastar más de $500 mil millones en Estados Unidos en los próximos 4 años, incluyendo la compra de 19 mil millones de chips de inteligencia artificial fabricados en Estados Unidos y la fabricación de servidores de inteligencia artificial en Houston. Sin embargo, la compañía no ha hecho anuncios sobre la producción de iPhones, iPads o Macs en Estados Unidos, el punto delicado con Trump. Repercusiones globales. ¿Un nuevo orden comercial? El enfoque agresivo de Trump en el comercio podría tener efectos económicos que van más allá de las simples cifras arancelarias, impulsando a líderes extranjeros a diversificar sus lazos comerciales y reducir su dependencia de Estados Unidos. Un ejemplo claro de esta dinámica es el de Xi Jinping, presidente de China, que mantuvo una llamada telefónica con Friedrich Merz, el canciller de Alemania, para persuadir a los gobiernos europeos y alejarlos de Washington. Xi ofreció a China como un socio económico fiable tanto para Alemania como para la Unión Europea, mientras Estados Unidos adopta una postura más proteccionista y confrontacional. Otras potencias globales están listas para llenar cualquier vacío y fortalecer sus propias alianzas económicas. La UE prepara su defensa, contramedidas y herramientas.
Ante la retórica beligerante y la posibilidad real de que se materialicen los nuevos aranceles del 50%, la Unión Europea no se limitó a las declaraciones diplomáticas. Bruselas comenzó a preparar activamente un arsenal de contramedidas para defender sus intereses económicos. La UE ya tenía paralizados los aranceles con los que iba a responder a la tasa estadounidense del 25% sobre el acero y el aluminio, como una muestra de buena fe para dar una oportunidad al acuerdo durante la tregua parcial de 90 días decretada por Trump. Sin embargo, con la nueva amenaza, la UE estaba trabajando en medidas de reequilibrio mucho más contundentes por un valor estimado de 95.000 millones de euros, listas para implementarse en caso de que los aranceles de Estados Unidos se mantuvieran o se incrementaran. En Bruselas se sostenía firmemente que usarían todos los instrumentos a su alcance para defender a las empresas y consumidores europeos. Antes de la amenaza del 50% y tras la imposición de aranceles universales por parte de Estados Unidos, la Comisión Europea había anunciado en mayo su intención de denunciar ante la Organización Mundial del Comercio, OMC, dichos aranceles, haciendo pública su propuesta para una segunda ronda de represalias para gravar productos estadounidenses por valor de cerca de 100.000 millones de euros. Esto demuestra que la UE estaba preparada para una escalada, aunque prefería la vía de la negociación. Un respiro temporal, la prórroga hasta el 9 de julio. Justo cuando la tensión parecía haber alcanzado su punto álgido y el fantasma de una guerra comercial total se cernía sobre el Atlántico, llegó un giro inesperado. El presidente Donald Trump anunció el domingo que había aceptado retrasar la implementación de los aranceles del 50% a la Unión Europea hasta el próximo 9 de julio. Esta decisión se produjo tras una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien le había solicitado precisamente ese margen de tiempo para negociar. Trump declaró en su plataforma Truth Social haber recibido una llamada de Ursula von der Leyen solicitando una prórroga del plazo del 1 de junio sobre el arancel del 50% con respecto al comercio y la Unión Europea. He accedido a la prórroga 9 de julio de 2025. Ha sido un privilegio para mí hacerlo. Posteriormente, ante la prensa en Nueva Jersey, Trump añadió que von der Leyen dijo que quiere comenzar una negociación seria. El 9 de julio sería el día. Esa fue la fecha que solicitó horas antes. Von der Leyen había informado a través de la red social haber mantenido una buena conversación con el inquilino de la Casa Blanca, abordando las negociaciones comerciales en marcha. Europa está lista para avanzar rápida y firmemente en las conversaciones. Necesitaremos hasta el 9 de julio para alcanzar un buen acuerdo, añadió, refiriéndose a la nueva fecha límite. Objetivos finales y la gran estrategia de Estados Unidos. Trump pareciera tener una visión estratégica a largo plazo para la economía estadounidense. El objetivo reiterado con su amenaza de aranceles del 50% era claro: presionar a las empresas europeas para que trasladen su producción a Estados Unidos. Creo que lo que harán será enviar a sus compañías a Estados Unidos y construir fábricas. Y si construyen sus fábricas aquí, entonces no habrá aranceles. Esta idea de fabricado en América era central en su discurso. Trump también afirmó que tendía a coincidir con comentarios recientes del secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre la necesidad de no necesariamente devolver toda la fabricación textil a Estados Unidos. Esto sugiere una selectividad en la estrategia de reindustrialización. No buscamos fabricar zapatillas deportivas ni camisetas, queremos fabricar equipo militar, afirmó Trump. Esta declaración es reveladora, añadió. Queremos hacer cosas grandes, queremos implementar la inteligencia artificial con las computadoras. Esto indica que la estrategia de reindustrialización no se enfoca en cualquier tipo de manufactura, sino en sectores considerados estratégicos de alto valor añadido y cruciales para la seguridad nacional y la competitividad futura. La inteligencia artificial, el equipamiento militar y presumiblemente otras tecnologías avanzadas como los semiconductores estarían en el centro de esta visión. En conclusión, la saga de la guerra comercial de Donald Trump con sus amenazas a la Unión Europea y a gigantes como Apple nos deja un panorama de profunda incertidumbre.
Aunque la prórroga de los aranceles hasta el 9 de julio ofrece un respiro temporal y una ventana para la negociación, las tensiones subyacentes y los objetivos divergentes permanecen. Hemos visto un presidente estadounidense dispuesto a utilizar tácticas de alta presión, incluyendo la amenaza de aranceles masivos, para lograr sus objetivos de reindustrialización y corrección de déficits comerciales. Desde su perspectiva y la de sus asesores, se trata de aplicar el arte de negociar para asegurar que Estados Unidos no sea timado más. El tic-tac del reloj no se detiene. El 9 de julio se cierne como una fecha apocalíptica para el comercio global. ¿Será este el inicio de una era de acuerdos comerciales justos como promete Trump, o el estallido que fragmentará el sistema global, sumiéndonos en una inestabilidad sin precedentes? Las fichas están puestas, el futuro pende de un hilo y el mundo contiene el aliento. La historia se está escribiendo ahora mismo. No te quedes fuera de la conversación. Deja tu opinión en los comentarios, dale like y comparte este video. Y lo más importante, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo capítulo de esta guerra comercial que definirá nuestro futuro.